En la época medieval, los unicornios eran criaturas muy respetadas y reverenciadas. Se les veía como seres místicos y mágicos, símbolos de pureza, y se pensaba que poseían poderes curativos. ¿Os imagináis a un unicornio galopando por los bosques de la Europa medieval, dejando tras de sí un rastro de maravillas y curaciones? El unicornio, como lo conocemos hoy en día, es un caballo blanco con un cuerno largo y retorcido en la frente. Pero en la Edad Media, los unicornios eran descritos de diferentes maneras. A veces se les representaba con cuerpo de ciervo, cola de león y cabeza de caballo, y otras veces con cuerpo de caballo y un cuerno en espiral. Pero independientemente de su apariencia, siempre eran símbolos de pureza y fuerza. El cuerno del unicornio, conocido como alicornio, era especialmente valioso en la Edad Media. Se creía que tenía propiedades mágicas y curativas, capaces de purificar el agua, curar enfermedades e incluso resucitar a los muertos. Los nobles y los reyes solían tener fragmentos de alicornio en sus tesoros y a menudo los utilizaban en ceremonias religiosas o como amuletos protectores. Como os podréis imaginar, la demanda de cuernos de unicornio era enorme en la época medieval. Los comerciantes y exploradores viajaban a tierras lejanas en busca de estas preciosas reliquias, y algunos incluso afirmaban haber encontrado unicornios vivos. Sin embargo, muchas veces lo que traían de vuelta no eran cuernos de unicornio, sino cuernos de narval, un tipo de ballena ártica con un colmillo largo y retorcido que se parece mucho al cuerno de un unicornio. ¿Os preguntáis cómo se usaban estos cuernos mágicos? Bueno, una de las formas más comunes era convertirlos en polvo y mezclarlos con agua o vino para crear una poción curativa. Se creía que esta poción podía curar todo tipo de enfermedades, desde la lepra hasta la peste. También se pensaba que podía neutralizar los venenos y proteger contra el mal de ojo. El mito del unicornio también estaba vinculado a la religión. En la iconografía cristiana, el unicornio era un símbolo de Cristo y la Virgen María. Se decía que el unicornio era un animal tan puro que solo podía ser atraído y capturado por una doncella virgen. Esta idea se refleja en muchas pinturas y tapices de la época que muestran a doncellas sujetando a unicornios en sus regazos. Pero entonces, ¿de dónde proviene exactamente la leyenda del unicornio? Algunos historiadores creen que el mito se originó en la antigua Grecia y Persia, donde los unicornios se mencionan en textos y representaciones artísticas. Sin embargo, es probable que la idea del unicornio se haya desarrollado de forma independiente en diferentes culturas, ya que hay leyendas similares en la India, China y África. En el siglo III, un monje y explorador inglés llamado Gervasio de Tilbury describió su encuentro con un unicornio en las montañas de los Alpes. Según su relato, el unicornio era un animal feroz y esquivo que solo podía ser cazado por una doncella virgen. Aunque es probable que Gervasio nunca haya visto un unicornio real, su historia se difundió por toda Europa y reforzó la creencia en estas criaturas mágicas. A medida que avanzaba la Edad Media, los unicornios se convirtieron en un tema popular en el arte y la literatura. Los artistas los representaban en pinturas, tapices y esculturas, a menudo en escenas religiosas o mitológicas. Los escritores también se inspiraron en la leyenda del unicornio, como el poeta italiano Ludovico Ariosto, que incluyó a un unicornio en su épica Orlando Furioso. Pero, ¿qué pasó con la creencia en los unicornios después de la Edad Media? Bueno, a medida que la ciencia y la razón comenzaron a reemplazar la superstición y la magia, la gente empezó a cuestionar la existencia de estas criaturas míticas. Aunque algunas personas aún afirmaban haber visto unicornios, la mayoría de la gente los consideraba simples cuentos de hadas y leyendas. Hoy en día, los unicornios siguen siendo populares en la cultura popular, pero ya no se les considera criaturas reales. Sin embargo, su legado perdura como un símbolo de lo misterioso, lo mágico y lo inalcanzable. Y a pesar de que sabemos que los unicornios nunca existieron realmente, no podemos evitar sentirnos fascinados por su encanto y misterio. Así que la próxima vez que veas un unicornio en un libro, una película o un juguete, recuerda la rica historia y el simbolismo que hay detrás de estas criaturas míticas.
Y si alguna vez te preguntas si el cuerno de un unicornio podría curarte de alguna enfermedad, recuerda que la ciencia y la medicina moderna han avanzado mucho desde la Edad Media. Aunque no podemos depender de la magia de los unicornios, la curiosidad y el asombro que inspiran siguen siendo un recordatorio del poder de la imaginación y la creatividad humana.